Hola chicos y chicas, bueno, les comparto mis apuntes que yo llevo en una aplicación llamada Notion. Les voy a compartir la URL, creo que en la descripción del video, para que ustedes puedan acceder. Igual creo que en el grupo lo voy a dejar anclado, para que puedan ver lo que vamos a ir llevando, bueno, mis apuntes de lo que yo voy tomando, de lo que vamos llevando. En este caso nos vamos a entrar en programación uno. Tengo, para mí, muy importantes son las fases de resolución de un problema, un algoritmo y bueno, los conceptos, perdón, los comandos básicos de PCI para poder resolver, para hacer nuestro pseudocódigo, nuestros algoritmos. En fase de resolución de un problema, como pueden ver, tengo un poco de concepto. Tengo las fases que son desde mi punto de vista el análisis del problema, el diseño de un algoritmo, la codificación, compilación, ejecución y verificación. Y aquí tengo otras páginas. Si ustedes dan clic a análisis del problema, les lleva a esta página y a esta pequeña definición de lo que nos tenemos que preguntar. Como puede ser, como vamos un poquito más atrás, sería el proceso de resolución de un problema con una computadora conduce a la escritura de un programa y a su ejecución en la misma. Aunque el proceso de diseñar programa es esencialmente un proceso creativo, se puede considerar una serie de fases o pasos comunes que generalmente deben seguir todos los programadores. Las fases de resolución de un problema con computadora son el análisis, el diseño de un algoritmo, la codificación, compilación, ejecución, verificación y depuración, como introducción de los puntos más importantes. Ahora nos vamos al análisis del problema. La primera fase de la resolución de un problema con computadora es el análisis del problema. Esta fase requiere una clara definición donde se complete exactamente lo que debe hacer el programa y la resolución o solución deseada. Dado que se busca una solución por computadora, se precisan especificaciones detalladas de entrada y salida. Para poder identificar y definir bien un problema, es conveniente responder las siguientes preguntas. ¿Qué entradas requiero? O sea, cuántos tipos de datos en los cuales vamos a trabajar y la cantidad. ¿Cuál es la salida deseada? Los tipos de datos de los resultados y la cantidad. El método que produce la salida deseada es el proceso que vamos a ejecutar para obtener el resultado que queremos mediante esos datos. Requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la solución del problema. O sea, para analizar un problema yo me tengo que preguntar qué datos voy a tener de entrada. Después va qué datos quiero ver a la salida, y en ese transcurso de entrada y salida voy a tener qué proceso voy a aplicar para hacer esa resolución, ¿ya? Y vamos a tener otros requerimientos adicionales como ser restricciones que nos digan no puedes hacer esto o aquello, lo que el ingeniero nos sigue explicando en clases. Después tenemos el diseño del algoritmo. Si el análisis nos indica qué debe hacer el programa, el diseño nos dice cómo lo va a lograr. Es un punto entre el problema y el código final. Esa parte, esos puntos de aquí que yo toco, es un poco, ¿cómo les puedo decir? Por mi experiencia. Tenemos la parte de divide y vencerás. Si tenemos un problema muy grande, nosotros tenemos que ir dividiéndolo en problemas más pequeños y ir resolviendo esos problemas más pequeños. Y si ese problema que hemos dividido pequeño, considerado pequeño, aún lo podemos seguir dividiendo, lo seguimos haciendo. Que más adelante les voy a ir explicando cuando vamos a utilizar estos conceptos. Programación modular se refiere a programar como en bloques de Lego, como piezas separadas y al final integrarlos para poder hacer una pieza mucho más grande. Igualmente esto más adelante lo vamos a ir tocando como introducción, es un poco bien complicado, pero hay que tenerlo en cuenta. Y el flujo de trabajo, o sea, el ciclo, para que el diseño sea exitoso se sigue un ciclo repetitivo por cada pieza. Esto lo vamos a ver más adelante, que es escribir el módulo, probar su eficiencia solo, corregir errores, depurar y unirlo a nuestro sistema, ¿ya? Ténganlo en cuenta esto, más que todo el divide vencerás, programación modular. Y el flujo de trabajo posteriormente lo vamos a ir viendo. Después viene la codificación de un programa. La codificación es la escritura en un lenguaje de programación de la representación del algoritmo desarrollado en las etapas precedentes. O sea, una vez que nosotros ya hemos hecho el análisis, o sea, cómo vamos a resolver nuestro problema que requerimos, ya hemos hecho nuestro algoritmo, vamos a pasar a la codificación, que en este caso para la introducción va a ser PCInt. Después de eso vamos a tener la siguiente parte que vendría a ser la compilación y ejecución. O sea, esto se refiere una vez que nosotros escribimos el código fuente, lo tenemos que guardar en un archivo, ya sea dependiendo del lenguaje que hayamos utilizado, y también, bueno, el editor no varía, lo podemos hacer hasta con un blog de texto. O sea, con el blog de notas de Windows podemos crear código igual. No es necesario tener un ID de Visual Studio, Sublime Text, todo lo que hay.
Pero los ID, nos hacen la vida mucho más fácil, nos hacen ver los errores, nos hacen ver también resaltación, nos hacen ver de colorcitos para poder distinguir ya. Y una vez que nosotros creamos nuestro código fuente, dependiendo del programa que hayamos utilizado, lo tenemos que guardar con una extensión específica. Si es C++, vamos a tener que poner programa.cpp. Si es Python, tenemos que poner, creo que es .py. Y si es Java, si me confundo, bueno, es .java. Que eso posteriormente, más adelante, vamos a ir viendo. Una vez que nosotros ya tenemos el código fuente, lo tenemos que traducir, o sea, compilarlo. Hacer que eso que la computadora no entiende, o sea, el código fuente que nosotros hemos escrito casi a nivel humano, o sea, casi a nivel escrito como sería sí y solo sí, o sea, cosas así que la computadora no va a entender, tenemos que pasarlo a código máquina. Y para eso vamos a utilizar los compiladores. ¿Qué es lo que hace? Revisa que no tenga errores de ortografía o reglas del lenguaje, los errores de sintaxis. Si hay errores, nos devolverá este paso número 1, o sea, hay que corregir nuestro código fuente y volver a recompilar. Y si está todo ok, nos va a devolver un archivo intermedio que eso la máquina va a poder entender. El montaje y el enlazado es tu programa a veces necesita pedir prestaciones, funciones que ya existen en el sistema, como mostrar algo en pantalla o usar matemáticas. ¿Qué hace el enlazador? Une tu código objeto con las bibliotecas del sistema. Eso quiere decir que nuestro sistema, o sea, nuestro propio computadora, tiene ciertas librerías que nos permiten utilizar ciertas funcionalidades, que pueden ser la cámara, el micrófono, la pantalla que vemos, la escritura. Y después de eso nos va a devolver un ejecutable llamado el famoso Excel. Después tenemos la acción, la ejecución. Es el momento donde tenemos que verificar, o sea, una vez que nosotros ya hemos hecho el proceso, hemos depurado los errores, nos va a dar un resultado final. Y nosotros tenemos que hacer la ejecución. Una vez hecho eso, la ejecución, vamos a pasar a la siguiente fase, que va a ser la verificación y depuración. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro código compilado, todo, tenemos que verificar, hacer test de pruebas, mandar datos, valores y ver qué nos devuelve. Y mayormente en la depuración, el debugging, vamos a notar ciertos errores, o sea, ciertos tipos de errores que pueden ser de compilación, que al traducir el código se haya hecho algo mal. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando nos pasa aquí el de compilación? Que hemos escrito alguna palabra mal o que nos falta algún punto y coma en nuestra sintaxis, en nuestro lenguaje de programación. El programa no se crea, el compilador te avisa dónde está la falla. De ejecución, mientras el programa corre. Un ejemplo que le podemos pedir a la computadora que divida entre 0. En este caso nos va a dar error, o dependiendo si hemos hecho algún tipo de condición, nos va a mostrar algún mensaje. Y si no, nos va a dar error de que no podemos hacer la división. El programa se detiene de golpe y lanza un aviso. O sea, el programa va a funcionar, pero si nosotros damos un dato incorrecto, se va a detener y nos va a mandar un mensaje de alerta. Después tenemos el de lógica, que para mí son los más complicados de hallar por experiencia. Nuestro programa puede compilar, puede ejecutarse, pero en la lógica está fallando. Y esta parte es mayormente donde la mayoría va a tener problemas, porque al principio es un poco complicado hallar estos errores. Como les digo aquí, ¿cuál es el error más peligroso? El error de lógica. Es el más difícil de detectar, porque tu programa está funcionando, compilado bien, pero no detectas. Después de eso, una vez que terminamos, nos vamos a pasar aquí a algoritmo. En algoritmo, creo que lo vamos a tocar en otro siguiente video para que no se haga más largo y poder terminar también con el PCI. Así que hasta aquí lo dejaré. En un siguiente video les muestro el concepto de algoritmo, sus características y todo lo que hay que seguir. Así que nos vemos en el siguiente video, chicos. Adiós.